Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 21. Mateo 6, versículos del 19 al 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bueno, hermanos, el mensaje que quisiera compartir con ustedes el día de hoy es: atesora verdaderas riquezas. Atesora verdaderas riquezas. Vivimos ahorita en un mundo, en un momento donde muchas personas están como aquel rico necio, acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y acumulando, creyendo que en eso tienen su seguridad, y dicen: alma, muchos bienes tienes para saciarte todo este tiempo. Pero Dios les dice: necio, en cualquier momento pueden venir a visitar tu alma, y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿No? Hemos sido testigos o hemos visto muchos actos de las famosas compras de pánico, en donde la gente por desesperación se quiere acabar los productos del supermercado, y la gente que no tiene dinero se endeuda con créditos, pero vemos que hay una desesperación por ello. Y también a la misma vez las personas que tienen la suficiente economía se sienten seguras y dicen: bueno, yo voy a poder pasar la cuarentena. Si la cuarentena se extendiera un año, yo tengo para subsistir todo este tiempo. A mí qué me importa, que el mundo ruede, yo voy a estar bien. O hay quienes pudieran encerrarse en cuartos ocultos con las provisiones necesarias y dejar que el mundo ruede sin preocuparse por los demás. Pero ¿cuál es la actitud cristiana ante todo esto? Independientemente de lo que está pasando ahorita, si no estuviera sucediendo esto, ¿cuál es la actitud del creyente hacia las riquezas? Mucha gente está preocupada el día de hoy porque la economía se está desplomando debido a las consecuencias de esto. Mucha gente está perdiendo sus empleos, el comercio se está parando y mucha gente vive al día de eso. Mucha gente sus cuentas en el banco están bajando drásticamente. Muchos países, su economía está siendo afectada. Muchas personas están siendo afectadas por esto que está pasando de la pandemia. Pero ¿cuál es nuestro consuelo? Mucha gente tiene la esperanza de que todo esto pase para que sus bolsillos puedan volver a ser llenados, para que su seguridad que tenían pueda volver a ellos, para que los bienes que ellos tenían puedan ser recuperados, para que su vida vuelva a la normalidad. Eso es lo que mucha gente, esa es la esperanza por la cual mucha gente dice: todo va a estar bien, todo esto va a pasar pronto, porque su esperanza está en que su vida se normalice para poder disfrutar nuevamente su vida en el pecado, en las cosas terrenales. Pero ¿cuál es nuestra actitud, hermanos? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí en Mateo 6 del 19 al 21? Fíjese, el título que le puse a este mensaje es: atesora verdaderas riquezas, porque en estos versículos el Señor Jesús nos está enseñando cómo atesorar realmente lo que vale la pena. El Señor Jesucristo no solamente nos está dando un mandamiento negativo en el cual no acumulemos cosas que no son de valor eterno, sino que nos está ordenando que acumulemos riquezas, pero no las riquezas de este mundo, sino las riquezas que tienen un valor eterno. Entonces, la enseñanza de este texto es que nos enseña qué atesorar. Mientras que nos dice que no debemos atesorar, al mismo tiempo nos dice que sí atesoremos, que es lo que nos puede realmente llevar a la plenitud en Cristo. Y por eso comienza diciendo el Señor. Voy a comenzar primero a explicar lo que el Señor nos dice que no atesoremos. Comienza el versículo 19 diciendo de esta manera: no os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra. Bueno, si ustedes saben que esto es parte del Sermón del Monte y está conectado desde el capítulo 5, los primeros versículos, hasta el capítulo 7,
los últimos versículos. Todo el Sermón del Monte, recuerden que el Señor Jesucristo estaba queriendo enseñar cuáles son los principios que rigen a un verdadero hijo de Dios, a un ciudadano del reino, los que en verdad son bienaventurados, en contraste con aquellos que tratan de ganar una justicia por sus propios méritos. Recuerden que el Señor Jesucristo confrontó con esto muchas falsas creencias que enseñaban los líderes religiosos, los fariseos, los escribas. Y una de las creencias que el Señor está confrontando aquí es que ellos querían que el sinónimo de bendición divina hacia una persona eran las riquezas materiales. Ellos creían que si una persona prosperaba en sus negocios, que si una persona tenía dinero, prácticamente eso era un indicador de que Dios estaba bendiciendo a esa persona. Pero el Señor Jesucristo combate esa falsa creencia, enseñándonos que realmente las cosas terrenales carecen de valor en comparación con lo eterno. Ahora, con esto el Señor Jesucristo no estaba enseñando una especie de antimaterialismo en la cual vivamos solamente de lo espiritual, no trabajemos, no comamos, y que aquel que acumula es un pecador y no puede tener salvación. El Señor Jesucristo no nos está enseñando aquí que debemos de deshacernos de todo lo que tengamos y que no debemos de pensar en ninguna necesidad física que tengamos. No está enseñando esto aquí el Señor Jesucristo. Simplemente está enseñando una actitud del corazón hacia las riquezas en contraste con lo que Él nos ofrece en el Evangelio. Ahora, la orden aquí, el mandamiento negativo es: no os hagáis. Esta palabra hagáis, quiero decir algo aquí que tal vez es un poquito enredoso, pero necesito explicarlo para comprender el texto. Este verbo está en un tiempo presente y está en un modo imperativo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando digo que está en un tiempo presente, indica una acción continua, una acción progresiva. Lo que el Señor está diciendo aquí es una orden, por eso está en modo imperativo. No estén constantemente acumulando y acumulando y acumulando. Es decir, una acción deliberada que implica un esfuerzo mental y emocional y físico en la cual nosotros estamos empeñados en hacer algo. Y este verbo precisamente significa acumular, atesorar, apartar, guardar. Es decir, no estén constantemente afanados o empeñados o gasten todas sus energías por estar acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Esa es la orden. No estén constantemente atesorando. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Y esta palabra tesoros es una palabra que lo abarca todo aquello que nosotros consideramos con mucho valor. Es decir, se refiere a todas las riquezas acumuladas. Son objetos altamente valorados. Es todo aquello que se acumula debido a su valor. Todo aquello que nosotros consideramos con valor. Esos son los tesoros. Está hablando de las riquezas. Y dice en la tierra, porque aquí está hablando el Señor Jesucristo para hablar en contraste con lo espiritual. Cuando dice no estén atesorando constantemente cosas de valor aquí en la tierra, se está refiriendo de que nuestra perspectiva debe de ser espiritual, que no actuemos como meros seres terrenales, que no tengamos nuestra mirada como si todo consistiera en lo que vemos. Mucha gente piensa que nacemos, crecemos y morimos y ahí termina todo, como si esta vida que tenemos aquí fuera todo lo que vamos a contemplar. Entonces, lo terrenal en contraste con lo espiritual no tiene valor. Eso es lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí. Lo terrenal en contraste con lo espiritual no tiene valor. Y por lo tanto, como no tiene valor, no es sensato que nosotros estemos usando todo nuestro esfuerzo para atesorar cosas que no tienen ningún valor. Es una pérdida de tiempo, es una pérdida total, es una insensatez total. Esforzarnos por algo que no va a tener ningún fruto. Ahora, les vuelvo a repetir, aquí el Señor Jesucristo no está enseñando entonces que trabajar, ahorrar o tener ciertas cosas materiales sea pecado. Está hablando de una actitud del corazón. Ahorita vamos a ver eso más adelante en el versículo 21. Dice, no se hagan tesoros en la tierra. Y luego nos da una explicación el por qué es insensato
empeñar nuestro esfuerzo en hacer tesoros aquí en la tierra, acumular cosas de valor y tener todo nuestro corazón, empeño y seguridad en las cosas terrenales, materiales. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor nos está diciendo que no hagamos eso? Porque dice, donde la polilla y el orín corrompen. La polilla, fíjese, era un insecto que se convierte en una mariposilla nocturna. Las referencias bíblicas apuntan a la polilla en estado de larva, cuando se asemeja a un polvillo que se aloja en vestidos y muebles, alimentándose del material de ellos hasta destruirlos. Esto hace que sirva para señalar la transitoriedad de las cosas terrenales que se corrompen. En otras palabras, tú tienes una camisa que te costó $300, se va a acabar. Esos tenis de marca que te costaron $500, es un ejemplo, se van a acabar. Un celular de 15,000 pesos o se descompone o te asaltan y te lo quitan. Todas las cosas que nosotros podemos tener terrenales son transitorias en contraste con lo eterno. No podemos tener nuestra esperanza en algo de aquí de la tierra porque todo se va a terminar. Todo se va a terminar, hermanos. Todo se va a terminar. Por lo tanto, es insensato tener nuestro corazón empeñado en que tenga nuestra felicidad o seguridad en las cosas terrenales. No se hagan tesoros en la tierra. No estén constantemente y afanados en acumular cosas sin valor eterno. Es lo que el Señor nos está enseñando. ¿Por qué? Porque donde la polilla y el orín corrompen. Si no es la polilla, si no es este gusanillo pequeño que echa a perder la ropa y los muebles, el orín es la herrumbre o la corrosión. Es una capa de color rojizo que se forma en la superficie del hierro y otros metales a causa de la oxidación provocada por la humedad o el agua. En pocas palabras, también las cosas que son metales van a perecer. Todo lo que usted y yo tengamos de valor va a perecer. Bueno, hay metales que son mucho más duraderos que otros. Y usted puede decir, no, pero pues yo tengo ahí oro o metales preciosos o diamantes, podría decir usted. Pero fíjese lo que el Señor está diciendo. Bueno, si hubiera algo que no se corrompiera tan fácil o que no se destruyera por el uso o por el desgaste, ¿qué creen? Vienen ladrones y se lo roban. De manera que lo puedes perder también. Si hay algo que te puede durar, tampoco es sensato tener tu confianza en eso porque es duradero, porque en cualquier momento puede desaparecer de tu vista. Recuerden que vivimos en un mundo caído y hay gente amante de lo ajeno, de manera que en cualquier momento nos podrían despojar de aquello que consideramos con mucho valor y por lo tanto sufriríamos una gran pérdida. ¿Se fijan? Imagínense si su gozo, su seguridad y su estabilidad emocional depende de la cuenta de banco que usted tiene. Y con esto, si la cuenta queda en ceros, ya se le acabó su felicidad. Imagínense que su felicidad dependa de un carro del año. Se lo chocan o no tiene para pagarlo y se lo quitan. Pierde su casa y ahí se le acabó la felicidad. Ya no hay nada, ya la vida no tiene sentido porque ya no tengo esas cosas materiales que tenía antes. Ahí se te acaba la vida. Porque si tienes tu corazón en las cosas materiales, entonces vas a sufrir una gran pérdida cuando las pierdas. Y aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando que todo es transitorio. Nada es eterno hablando de las cosas materiales. Por eso es insensato poner nuestro corazón, nuestra esperanza o nuestro gozo en las cosas terrenales. Todo esto va a pasar. Fíjense lo que un pequeño virus microscópico puede causar alrededor del mundo, no solamente miles de muertes, sino un desastre total en la economía. Y este virus ha tumbado a muchos dioses que hemos creado en la sociedad. Fíjese, nos hemos dado cuenta que los seres humanos podemos vivir sin que las tiendas de ropas lujosas estén abiertas, sin entretenimiento, sin lujos, pero no podemos vivir sin alimentos, sin productos médicos. Y las cosas que realmente tienen valor, nunca ponemos atención, sino solamente aquello que es vano y que llena nuestra carnalidad. La gente podemos vivir sin un partido de fútbol, podemos vivir sin ir al cine, sin ver una novela, sin hacer cosas más allá de lo necesario, pero no podemos vivir sin comer, sin tomar agua, sin medicamentos.
Fíjese, las cosas más básicas. ¿Y a dónde nos estamos yendo con este momento? Que este virus está revelando que muchas personas están desesperadas porque se están dando cuenta que sus dioses no pueden darles la seguridad que les prometieron. Mucha gente se creía dueña del mundo por todo el dinero que tenía y ahora, si no es que han perdido el dinero, han perdido la salud. ¿Y de qué les sirve tener dinero si no tienen salud, si van a morir? Y aquellos que tienen salud no tienen dinero. Y es un cuento de nunca acabar. De manera que, ¿quién puede decir que tiene una esperanza después de que todo esto pase y que su corazón va a estar contento? Si llega a pasar todo esto y una persona puede seguir conservando su riqueza y su salud, tarde que temprano va a morir y va a tener que rendirle cuentas a Dios. De manera que todo lo que pudo haber acumulado fuera de Dios no le va a servir de nada en el día del juicio. Y por lo tanto será una grande insensatez haber desperdiciado su corazón, su fuerza, su gozo y su amor en las cosas terrenales, siendo que la vida del hombre no consiste solamente en lo terrenal. Por algo el Señor Jesucristo dijo en Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Somos seres espirituales, tenemos un cuerpo, pero también tenemos un alma. De manera que el olvidarnos de la parte espiritual puede traer grandes estragos a nuestra vida y creer que nuestra vida solamente consiste de las cosas que vemos y palpamos y que dependemos de lo terrenal. Incluso hace muchos años yo platicaba con un conocido donde él orgullosamente me decía que se sentía contento y todavía decía que gracias a Dios, le daba las gracias a Dios. Estoy contento porque tengo mi carro, tengo mi casa, tengo mi novia, tengo mis cosas y vivo bien. Y se sentía contento por todo lo que él tenía. Y yo me puse a pensar, y en donde eso le sea quitado, ¿dónde va a estar su felicidad? El día que le quiten el carro, o que no tenga casa, o que su novia lo deje. Bueno, no es que yo le desee cosas malas a este amigo, sino que a lo que yo me refiero de que en un 2x3 podemos perder todo aquello que consideramos con valor. ¿Y dónde va a quedar nuestro corazón? ¿Dónde va a quedar nuestro gozo, nuestra alegría? Nos habremos dado cuenta que hicimos una mala inversión. Pusimos nuestro corazón en cosas transitorias sin valor, porque nuestros corazones no estaban afianzados en Cristo. Y es lo que mucha gente ahorita está contemplando. Quieren que pase esto del coronavirus porque quieren volver a la normalidad, quieren seguir viviendo una vida lejos de Dios, en fiestas, en borracheras, en orgías, en parrandas, en relaciones sexuales ilícitas, en drogas, en sexo, en alcohol, prácticamente la vida loca, y quieren disfrutar su vida. Están con esa filosofía de comamos y bebamos, de todos nos vamos a morir, como si la vida consistiera solamente de lo terrenal, y neciamente no pensamos de que nos vamos a enfrentar a Dios mismo, nuestro Creador, que Él nos creó, Él nos hizo para glorificarle, pero nosotros nos hemos desviado de Él por el pecado, y que todo lo que nosotros construyamos fuera de Dios va a ser sin valor y va a pasar. Ese es el problema, que muchas veces nuestro corazón se desvía tras las cosas terrenales. Y el Señor está revelando esto. No estén constantemente atesorando cosas de valor aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Porque si no es por ese animalito que corrompe los muebles y la ropa, el orín corrompe los metales. Y si de alguna manera esas cosas no se desgastan rápidamente, pueden venir ladrones y robarlo. Y cuando dice aquí, donde ladrones minan y hurtan, aquí hay un significado cultural. En aquel tiempo las casas eran hechas de lodo parecido al adobe que conocemos. Entonces fácilmente los ladrones escarbaban en los ladrillos. Y la gente guardaba muchas de sus pertenencias en sus casas. Y de repente miraban en la mañana unos hoyos y que sus cosas de valor ya no estaban ahí. Eso era lo que hacían. Ahora nuestras casas son de concreto. Ahora existen cajas fuertes, pero aún así hay muchas maneras de robar. Y hemos visto que los ladrones han superado toda la tecnología que se ha inventado, hasta la más alta tecnología. Siempre hay quienes roban. Hay quienes hacen fraudes cibernéticos, hay quienes decodifican esas claves de las cajas fuertes. Siempre hay maneras de robar. De cualquier manera, si no es
porque las cosas se desgastan por su uso natural, si no es porque nos las roban, de todos modos algún día nos vamos a morir. ¿Qué seguridad tenemos en las cosas materiales? Ninguna. No hay esperanza en nada de las cosas de este mundo, fuera de Dios. Dice, donde ladrones minan y hurtan. Ahora, ya vimos primeramente, en primera instancia, el mandamiento negativo. ¿Qué es lo que no debemos de atesorar? Pero ahora vamos a ver qué es lo que sí debemos atesorar. Por eso aquí el Señor Jesucristo une la idea o contrasta esta idea con la palabra sino, aseos, tesoros en la tierra. En otras palabras, en lugar de desperdiciar su mente, su corazón, sus esfuerzos, su gozo y todo su ser en acumular cosas sin valor, lo que deben de hacer y lo que les ordeno que hagan es que atesoren, pero verdaderos tesoros, verdaderas riquezas en el cielo. Es decir, que hagamos las cosas desde un punto de vista espiritual, con una perspectiva celestial, eterna. No solamente que pensemos en las cosas terrenales. No solamente que nuestro corazón esté en las cosas de los negocios de aquí de la tierra. ¿Cómo duermo? Tengo que trabajar, tengo que pagar estos gastos, tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que mantener a mi esposa, tengo que hacer esto y aquello. Como si la vida consistiera solamente en esas cosas. Hermanos, hay algo más grande que nosotros hemos recibido. El Evangelio nos dice que vamos a disfrutar de Dios por la eternidad y que la herencia, el gozo y las riquezas espirituales que hemos recibido en Cristo son mucho más grandes de lo que podemos imaginar y de más valor que cualquier otra cosa que pueda haber aquí en la tierra. Se nos ha sido confiado este santo evangelio que promete las verdaderas riquezas a aquel pecador humilde que se arrepiente y pone su fe en Cristo. Nosotros realmente proclamamos las verdaderas riquezas, pero no riquezas terrenales, sino riquezas celestiales, sino aseos, tesoros en el cielo. ¿Por qué razón? Porque en el cielo no va a haber ese animalito que hace que la ropa se corrompa, o los muebles valiosos, o cualquier otra cosa. El orín no va a corromper los metales preciosos. Y allá no va a haber ladrones que escarben y roben lo que tenemos, porque para empezar, allá en el cielo no va a entrar nada inmundo, dice la palabra de Dios. Y lo más precioso de esto es que en el cielo vamos a tener cuerpos glorificados y no vamos a tener una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, en el cielo no va a haber tentaciones. Nadie nos va a quitar el gozo de disfrutar a Dios. Nadie va a tomar lo que no es suyo. No va a existir el sufrimiento, el dolor, el llanto, la tristeza. Solamente el gozo de estar contemplando la gloria de Dios en Cristo. De manera que esto es lo que de verdad tiene valor. Fíjese, William Hendriksen, un comentarista, hace un comentario muy, pero muy acertado de este pasaje y muy actual, a pesar de que ya hace varios años que escribió este comentario. Quiero leer esta cita, fíjese lo que dice William Hendriksen. Dice, la inflación, los impuestos opresivos, las quiebras bancarias, las crisis del mercado de capitales, los gastos relacionados con largas enfermedades. Y yo creo que él todavía no sabía que iba a venir el coronavirus, ¿no? Y estos y muchos otros males similares tienen el mismo efecto. Además, el cuerpo del hombre, incluso el de los más fuertes, se agota gradualmente, como dice la Escritura. Cuando muere, todos los tesoros terrenales sobre los que había puesto sus esperanzas se desvanecen con él. Fin de la cita. En otras palabras, cuando no es una cosa, es otra, pero al final de cuentas, nuestra vida va a terminar. Y si nuestro corazón estuvo en las cosas terrenales, vamos a sufrir una gran pérdida. Porque o las cosas se terminan, o nos las roban, o nos morimos, y nada de ello nos vamos a poder llevar al cielo. Ni tampoco al infierno. ¿Se da cuenta de esto? Es entonces una rotunda insensatez poner la confianza en las cosas terrenales. Por tal razón, sigue diciendo el versículo 20, lo que sí debemos atesorar, sino hagan. Es decir, acumulen constantemente. Es la misma orden de arriba. Cuando dice no os hagáis, pero aquí en un sentido positivo. Mientras que en el versículo 19 nos dijo, ¿qué es lo que no estemos acumulando? En el versículo 20 nos dice, acumulen. Acumulen tesoros de verdad, pero en el cielo.
sino aseos, tesoros en el cielo. En lugar de acumular cosas de valor aquí en la tierra, el creyente debemos acumular riquezas en el cielo. Y esta frase en el cielo nos indica que es donde está Dios. Por lo tanto, es donde está lo eterno, lo duradero, lo dichoso, lo que verdaderamente traerá dicha eterna a nuestras almas al disfrutar a Dios. En otras palabras, el cielo aquí se usa para contrastar lo terrenal, es donde está el trono de Dios. En otras palabras, el Señor Jesucristo dice que nuestro corazón esté en Dios. Que nuestro corazón esté en Dios, en las cosas de valor eterno. Dice, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Pero, ¿qué tipo de riquezas podemos mencionar aquí que vamos a disfrutar? Fíjese, hermanos, las bienaventuranzas, que es parte del contexto de este Sermón del Monte, nos describe algunas de las riquezas que nosotros hemos recibido y vamos a recibir. Fíjese, primeramente vemos que cuando nos dice que son bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, nosotros vemos que nosotros recibimos una posición, una riqueza de posición. Somos dignos de entrar al reino de Dios cuando somos pobres en espíritu, cuando somos humildes y reconocemos que no poseemos justicia propia y que solamente Cristo, su justicia, es nuestra esperanza. Recibimos una posición, somos dignos de entrar al reino. Es una riqueza que nadie posee. Otra posición que recibimos es bienaventurados los que, otra riqueza que recibimos es bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Recibimos también perdón de pecados, recibimos consuelos. Esa es una riqueza que el mundo no posee, el perdón de sus pecados. Y nosotros para no ser condenados eternamente. Recibimos también una herencia. Fíjese lo que dice el versículo 6 del capítulo 5. El versículo 5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hemos recibido también una herencia. ¿Sabe usted que dice la Escritura que nosotros reinaremos con Cristo? Ahorita la tierra no es nuestra y el mundo nos aborrece, pero va a llegar un momento donde reinaremos con Cristo. Recibimos una herencia con Él. También recibimos justicia. Fíjese lo que sigue diciendo aquí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Recibimos no solamente una justicia externa, sino que Dios nos declara justos, y aparte de la justificación que recibimos, por medio de la santificación que Él ha hecho dentro de nosotros, nos capacita para vivir una justicia práctica en adelante. Hemos recibido la justicia de Cristo para ser dignos de Él. Hemos recibido pureza también. Fíjese lo que sigue diciendo aquí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hemos recibido una pureza interior para ver a Dios. También hemos recibido la riqueza de la misericordia. Fíjese lo que dice al versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hemos recibido también la riqueza de la paz, porque dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios, por lo tanto tenemos el ministerio de la reconciliación, hacer que las personas se reconcilien con Dios por medio de Cristo, y luego hacer que las personas se reconcilien horizontalmente, primero verticalmente hacia Dios por medio de Cristo, y por consecuencia verticalmente. Dios nos da amor por los demás y ahora somos hijos de paz, no de conflicto. Hemos recibido paz. Y también otra riqueza que hemos recibido son galardones. Fíjese lo que dice el versículo 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, porque su premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Miren, hermanos, en pocas palabras, ¿qué riquezas podemos vislumbrar que tenemos en el cielo? Posición, somos dignos de entrar al reino. Perdón, tenemos un consuelo. Tenemos herencia en Él. Tenemos justicia, tenemos pureza, tenemos misericordia, tenemos paz y galardones eternos. Puede darse cuenta de que lo que nosotros hemos recibido es mucho más grande y valioso que cualquier cosa terrenal que el mundo pudiera añorar. Y lo más grandioso de esto, que es imposible que algo pueda hacer que perdamos estas riquezas, porque estas riquezas están aseguradas por el amor
de Dios en Cristo. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, estas riquezas celestiales no pueden ser perdidas. Dios nos asegura estas riquezas por su grande amor que ha derramado en nosotros en Cristo. Hermanos, hicimos una gran inversión. No por nuestra virtud, sino cuando Dios nos regeneró, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra confianza en Cristo, hicimos la mejor inversión que el mundo puede hacer. Recuerden que el Evangelio es tan valioso como aquel mercader que encuentra una perla preciosa de gran valor y vende todo lo que tiene para conseguirla. El Evangelio es lo más precioso. ¿Por qué? Porque aunque nos cueste nuestra vida, nuestro interés, nuestra reputación, nuestra posición terrenal, hemos ganado lo más valioso. Hemos ganado a Cristo, sus beneficios para nosotros. Hemos ganado el cielo, pero no porque haya alguna virtud en nosotros. Recuerde lo que mirábamos en el capítulo de Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, que dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue por nuestra virtud, no fue porque nosotros lo merecíamos, fue por la grande misericordia de nuestro Dios, que Él tuvo a bien salvarnos por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos lo más valioso, lo más precioso. Tenemos a Cristo, Él mismo es nuestro tesoro. El Evangelio, las promesas de su reino. Y esto no lo puede sustituir nada ni nadie. Sino acumulen cosas de valor en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el versículo 21 da la conclusión de por qué dio una orden negativa y por qué dio una orden positiva. ¿Cuál es la razón por la cual es insensato acumular cosas terrenales y poner nuestra mirada en las cosas terrenales? ¿Y por qué debemos de poner nuestra mirada en las cosas del cielo para acumular cosas con valor en el cielo? ¿Cuál es la razón? El versículo 21 nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Fíjese, el versículo 21 nos da la razón por la cual debemos acumular tesoros celestiales. Donde esté vuestro tesoro. Recordemos que la palabra tesoro está haciendo alusión a todo aquello que nosotros consideramos con gran valor. ¿Estamos de acuerdo? Dice, allí estará también vuestro corazón. Y la palabra corazón aquí viene del griego cardía, de donde viene la palabra que nosotros conocemos como cardíaco, pero aquí está usado en un sentido figurado. No se refiere al corazón del órgano del cuerpo. Aquí se refiere al centro de la vida emocional, nuestra vida espiritual y mental. Es el concepto más íntimo del ser. Fíjese, la Biblia textual tiene una nota interesante sobre esto. Dice, no, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y cuando dice, estará también vuestro corazón, aquí viene una notita que dice, es decir, atraído hacia aquello que constituye su centro de interés. Atraído a aquello que constituye su centro de interés. En otras palabras, donde está aquello que tú consideras con gran valor, ahí está el centro de tu interés, ahí está lo que tú adoras.
Ese es el significado. Ese es el sentido que el Señor le está dando. Aquello que tú consideras con gran valor, ahí va a estar el centro de tu interés, aquello que tú adoras, aquello por lo que tú vives, aquello que es lo que te motiva a vivir y hacer las cosas. En otras palabras, ahí está tu verdadero Dios. Ahí está tu verdadera felicidad. Donde aquello que tú consideras con gran valor, ahí va a estar el centro de tu interés, aquello que adoras, aquello por lo cual tú vives. Y bueno, esto nos hace preguntarnos, ¿es malo entonces tener riquezas? Ya lo hemos dicho. Realmente no, sino que aquí Cristo está enfatizando la actitud del corazón. Fíjese, está enfatizando la actitud del corazón. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 5:10. 6:10. 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor que, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice que raíz de todos los males, no dice que es el dinero, sino el amor al dinero. Cuando nuestro corazón está en las cosas materiales, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestro gozo está en lo que tenemos o no tenemos, es una insensatez, porque eso nos puede llevar a extraviarnos de la verdad. Y muchos rechazan el evangelio precisamente por eso, porque no quieren renunciar a aquello que consideran con más valor. Y si alguno no renuncia a todo lo que tiene, todo lo que considera de valor por ganar a Cristo, no puede ser su discípulo. En otras palabras, si alguien no rechaza todo lo que tiene, es decir, en su corazón, el valor que le da por ganar a Cristo, por valorar más a Cristo, prácticamente el Señor Jesucristo está diciendo, no puede ser mi discípulo, no tiene salvación, no puede ser salvo. No está dando un fruto de un verdadero arrepentimiento. No es una persona que ha nacido de nuevo. No es un discípulo mío. En otras palabras, quien no considera a Cristo como el mayor tesoro que tenemos, la mayor riqueza, prácticamente está perdido. Cristo es lo más valioso que nosotros podemos tener y contemplar, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es nuestro gran tesoro. Fíjese lo que dice Colosenses 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, fíjese, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, Cristo es el tesoro para el creyente. En Él está escondido, en Él están escondidas todas las riquezas espirituales que hay en nosotros. Él es nuestro mayor deleite. Él es nuestro mismo tesoro. El Evangelio es nuestro gran tesoro, hermanos. Y fíjese, aquí quiero hacer un comentario muy pertinente con esto. Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, que se llama Ídolos del Corazón, escrito por una hermana que se llama Elise Fitzpatrick, y ella escribe en su libro Ídolos del Corazón: si estuvieras dispuesto a pecar para alcanzar tu meta, o si pecas cuando no obtienes lo que quieres, entonces tu deseo ha tomado el lugar de Dios y estás actuando como un idólatra. Fíjese, vuelvo a repetirlo. Si estuvieras dispuesto a pecar para alcanzar tu meta, o si pecas cuando no obtienes lo que quieres, entonces tu deseo ha tomado el lugar de Dios y estás actuando como un idólatra. Fin de la cita. Por ejemplo, bueno, yo sé que para ascender en mi trabajo voy a tener que transgredir mis principios cristianos, pero pues todo conlleva un sacrificio. Dios entenderá que necesito progresar. Bueno, si tú estás dispuesto a sacrificar la palabra de Dios por obtener lo que tú quieras, tu deseo es un ídolo. O si pecas y te frustras y pecas contra Dios por no obtener lo que tú deseas, tú y yo estamos indicando que deseamos más nuestro deseo que a Dios. Fíjese, es como aquella joven que está destrozada porque su novio la dejó. Entonces ella fue con uno de los expertos de la conducta humana, bueno, de aquellos que se consideran expertos en la conducta humana,
Y esta persona le aconsejó, le dijo, bueno, como tú estás muy deprimida, como tú querías tanto a ese hombre que te dejó, simplemente concentra tus energías en otra cosa y vas a ser feliz. Entonces, esta muchacha se dedicó a trabajar, ascendió en su trabajo, le dieron puestos muy altos y fue una persona destacada en su trabajo y se sintió plena y dichosa y feliz en su trabajo. Entonces se le quitó la depresión porque le había dejado el novio, ¿no? Entonces, según este experto de la conducta humana, ese fue su remedio. Pero si ustedes notan algo aquí, ella realmente no mató ese ídolo, simplemente lo sustituyó por otro. Ahora su gozo estaba en su trabajo, pero el día que ella pierde esos puestos y esa reputación y esa plenitud en su trabajo, se va a sentir igual de derrotada. Es insensato, hermanos, poner nuestra confianza en algún objeto, cosa, persona que no sea Dios, porque Él es el único que puede llenar nuestras almas. Y hablando aquí en específico de las cosas materiales, la Escritura nos da frecuentes advertencias contra la avaricia y la insensatez de poner nuestro corazón en las riquezas. Por ejemplo, en Proverbios 23:4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Proverbios 11:4 nos dice que las riquezas no dan seguridad espiritual. Eclesiastés 5:10 nos dice que las riquezas no sacian verdaderamente el alma. Y vemos en Lucas 12, del 16 al 21, un hombre que se afanó por acumular riquezas y vemos su fin necio. Un ejemplo perfecto de esta necedad. Fíjese lo que dice Lucas del 16 al 21. Bueno, voy a leer desde el versículo 14. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y en el versículo 15 les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y aquí yo le añado una nueva versión, para que cuando venga el coronavirus pueda guardarme de la cuarentena bien a gusto. No, esto no dice el texto, pero supongamos que hubiera escrito esto este hombre. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchas cuarentenas. Bueno, dice para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Fíjese que la actitud hacia la riqueza es un indicador de la justicia de una persona. Fíjese, vuelvo a repetir esto, la actitud que nosotros tenemos hacia la riqueza es un indicador de la justicia que hemos recibido en Cristo. Si nuestros corazones están constantemente apegados a las cosas materiales, podemos con toda legitimidad examinar nuestros corazones y preguntarnos, bueno, si mi confianza y mi gozo está en lo que tengo, lo que no tengo, y quiero vivir de apariencias, y no me importa sacrificar mis principios cristianos, y prefiero las cosas materiales que a Dios, puede preguntarse legítimamente, ¿realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente Cristo es mi Señor? ¿Realmente soy salvo? Yo no conozco sus corazones, hermanos, yo no estoy señalando a nadie, solamente estoy diciendo que nuestra actitud hacia las riquezas es un indicador de la justicia que hemos recibido. La justificación que hemos recibido de parte de Cristo también afecta en esa área de nuestra vida. ¿En dónde está nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra confianza? ¿Por qué quiere usted que pase todo esto? ¿Para poder volver a la normalidad y gastar su vida en deleites? ¿O para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Y ahora quiero concluir con esto. Mucha gente que acumuló y acumuló para la cuarentena, pensando solamente en sí mismo, sin importar arrasar con todo del mercado, nomás con estar bien yo y ya que el mundo ruede. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? Si usted tiene o no tiene, o si usted y yo tenemos o no tenemos, esto no nos debe delimitar a dar lo que podamos hacia los demás, a orar por los que tienen necesidad, a desprendernos de lo poco mucho que tengamos para ayudar a otros y compartirles sobre todo lo más importante, el Evangelio, que es lo que más necesita el mundo. Y también, si podemos desprendernos de las cosas materiales,
por servir y ayudar a otros, porque nuestro corazón no está en lo que tenemos o en lo que no tenemos, sino en los tesoros, en las riquezas celestiales que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que la actitud que nosotros tengamos hacia las riquezas indicará nuestra justicia interna. ¿Realmente usted y yo somos de Cristo? ¿Realmente usted ha entendido que el Señor Jesucristo es su tesoro? ¿Realmente hemos entendido que el Evangelio es nuestro mayor tesoro? Fíjese lo que dice Mateo 13, versículos del 44 al 46. Mateo 13, versículos del 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fíjese, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre que lo halla lo esconde de nuevo y gozoso, fíjese, con gozo va y vende todo lo que tiene por comprar ese campo. No solamente un pedacito, todo el campo. También un mercader que busca buenas perlas, que ha hallado una preciosísima, fue y vende todo lo que tenía y la compra. Bueno, esta es una comparación, no para enfocarnos en las cosas materiales, sino en la actitud de estos mercaderes, que al encontrar algo que tenía gran valor, no les importó, con todo el gozo que tenían por lo que iban a adquirir, deshacerse de todo lo que tenían. Y entonces, habiendo quitado en sus corazones y en sus mentes y en sus posesiones todo lo que tenían, sabían que iban a ganar algo mucho mayor. En este caso, el ejemplo de esos mercaderes, pues eran cosas materiales. Pero aquí el Señor quiere resaltar que cuando una persona entiende que es pecadora y que va rumbo al infierno y que todas las cosas materiales que tienen no le pueden traer seguridad, y reconoce que solamente Jesús salva y que Él es digno de ser nuestro Señor, no le importa aborrecer su propia vida, en su corazón sacrificar todos los ídolos que tenga por ganar a Cristo, y es el mayor tesoro que ha ganado el Evangelio. El reino de los cielos, el Evangelio tiene más valor que cualquier otra cosa. Una persona que de verdad se arrepiente y cree en Cristo, no le importa nada más que Cristo. Y tenemos un ejemplo de esto, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, en el versículo 21, cuando Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. También más adelante, en el capítulo 3, en el versículo 6, en el versículo 7 en adelante, él dice: pero cuantas cosas eran para mí de gran valor, es decir, ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fíjese, Pablo vivió esto. Él tenía una posición elevada en su religión, en su rango, una posición económica, una posición social, una posición religiosa. Y cuando él conoció a Cristo, dice que todo eso para él era basura. Todos sus credenciales, todos sus logros no eran nada comparado con lo que él había ganado en Cristo y con lo que él consideraba a Cristo. Cristo era su mayor tesoro y no le importaba vivir o morir si él tenía a Cristo. Hermanos, tenemos el mayor tesoro que cualquier persona jamás podría imaginar. Nuestro tesoro es Dios mismo, Cristo, hermanos. Nuestro tesoro es Cristo. Dios ahora está a favor de nosotros, nos ha amado, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha justificado. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nos ha prometido una herencia eterna con Él en su presencia. Tenemos lo más valioso. No pongamos nuestro corazón en las cosas terrenales. No nos afanemos por acumular.
sino hagamos tesoros en el cielo, con la mirada puesta en Cristo. Todo lo que usted y yo hagamos lo debemos de hacer para la gloria de Dios en Cristo y por amor a los demás, para servirles. Que no le duela en el corazón poderse desprender de sus posesiones para ayudar a aquellos que lo necesitan, pero hágalo para glorificar a Dios, para que el Evangelio sea glorificado y exaltado con nuestras vidas. Ore por sus semejantes, ore por sus enemigos, ore por aquellos que le hacen el feo, que nos critican, que se burlan de nosotros. Ore para que Dios tenga misericordia de ellos. Ayude incluso a aquellos que le han cerrado las puertas, que se han burlado de usted, que no le han hecho un favor. No devuelva mal por mal, devolvamos bien por mal. Ayude a todo aquel que pueda ayudar, dé lo que pueda, pero hágalo para la gloria de Dios en Cristo, porque nosotros somos ricos, pero no de las riquezas que el mundo se podría jactar. Somos ricos espiritualmente. Tenemos no solamente riquezas, tenemos a la fuente de todas las riquezas, tenemos a Cristo mismo. Y nuestro mayor tesoro, nuestro mayor gozo, nuestra mayor bendición, hermanos, es Cristo mismo, no sus bendiciones. Yo anhelo al dador de las bendiciones, no solamente sus bendiciones. Las bendiciones solamente son un medio para que yo lo adore y me deleite en Él, porque Él es nuestro tesoro, Cristo mismo. Tenemos lo más valioso. Y si esto pasa, hermanos, esta crisis pasa, no volvamos a la normalidad. Que nuestra vida sea más humilde, más semejante a Cristo, con más fervor, acumulemos tesoros en el cielo. Y si esto no pasa, no importa, tenemos un consuelo eterno. Tenemos a Cristo, que es nuestro mayor tesoro. En la adversidad o en la prosperidad, glorifiquemos a Dios y compartamos con aquellos que tienen necesidades. Si usted va al mercado y hace una compra de pánico, que no sea porque usted tiene miedo, sino porque usted tiene amor, y todo eso que usted compró lo va a distribuir en aquellos que usted vio que han perdido su trabajo y tienen necesidad. No solamente pensemos en nosotros, hermanos. Y no solamente dé lo que tiene, sino comparta a Cristo, que es el mayor tesoro. ¿De qué nos serviría hacer una obra social si no vamos a predicar a Cristo? Lo más importante es que la gente conozca que hay una riqueza más valiosa que las cosas terrenales, que nuestro tesoro es Cristo, que hay alguien que puede salvarles, perdonarles. Pero Dios demanda que nos arrepintamos, que le demos la espalda al pecado y que pongamos todo nuestro corazón, confianza, seguridad y gozo solamente en Cristo. Porque donde esté nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Si nuestro corazón está en Cristo, hermanos, no tendremos una pérdida. Gloria a Dios por eso. Y también exhortamos a aquellos que nos escuchan, que aún no tienen como su tesoro a Cristo, que puedan disfrutar de este tesoro dándole la espalda al pecado, que caigan de rodillas clamando a Dios, pidiéndole misericordia, doliéndose de su pecado, pidiéndoles que les salve, poniendo toda su confianza en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y Dios será amplio en perdonar. Vuélvanse a Cristo para que Él sea su tesoro verdadero. Deseamos que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero solamente Dios sabe en quién hará la obra en sus corazones. Vuélvanse a Cristo. Todos aquellos que no tienen este tesoro van a tener una gran pérdida, y no solamente van a tener una tristeza por lo que van a perder, sino tendrán un tormento eterno en el infierno, porque la ira de Dios estará sobre ellos, y no queremos que pasen ese destino. Arrepiéntanse y vuélvanse a Cristo, clamen a Él, pídanle misericordia. Y hermanos amados, aquellos que ya estamos en Cristo, gocémonos y alegrémonos, porque tenemos al tesoro mismo en nuestros corazones, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo mismo, tenemos su favor. Dios es nuestro mayor tesoro. Deleitémonos, gocémonos en Él, disfrutémoslo, proclamémoslo, vivámoslo, busquémoslo en oración, en su palabra, meditémosla, vivámosla, adorémoslo y prediquémosle a todos aquellos que no están con esta esperanza. Que Dios los bendiga.